mañana nosotros vamos a estar estudiando, mis hermanos, algunos consejos finales de Santiago a esta iglesia perseguida en relación con la oración. ¿Escuchó bien? Es el tema que el Señor nos ha venido hablando de muchas maneras, en muchos contextos. El viernes estuvimos allá en el culto unido y el tema principal precisamente fue la oración. Hoy, no agendado por nosotros, pero sí por Dios, de que cayera en orden. Recuerden que simplemente nosotros estamos predicando verso por verso. Y hoy cayó específicamente de pasada el verso 13 al 18, donde Santiago termina su carta casi hablando entonces de la oración. Así que en esta mañana veremos ese tema importante que Santiago está trayendo a la iglesia de la oración como la herramienta. La oración como una herramienta de este pueblo para enfrentar sus tiempos difíciles. La oración como una herramienta para enfrentar tiempos difíciles es el tema que estaremos viendo en la mañana de hoy. Así que le pido a aquel que pueda estar con nosotros de pie. Vamos a dar lectura a Santiago capítulo 5, versículos 13 al 18. Jesús, me encanta que él decía, cuando daba una enseñanza, al que tenga oídos que oiga. Decía, de cierto os digo, y le decía una verdad, y luego decía, el que tenga oídos que oiga. Mi hermano, y cuando como iglesia Dios nos habla, es importante, cada domingo usted venir preparado, cada día que usted abre la Biblia en su casa, venir preparado a escuchar, pero también cuando Dios le habla acerca de una temática recurrentemente en diferentes contextos. Lo hemos venido viendo desde en Estados Unidos, ese movimiento de algunas iglesias o colegios que empezaron a orar, simplemente. Lo hemos estado escuchando, esa importancia de la oración. Así que oigamos lo que el Señor quiere decirnos por medio de su palabra a nuestra iglesia. Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 5, verso 13 al 18, de la siguiente manera. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Señor, gracias una vez más por este tiempo que nos permite estar juntos como iglesia. Hemos venido un día más a reconocer que tú eres Dios y no nosotros mismos. Que tú fuiste el que nos creaste. Que tú estás en el trono y no nosotros. Que tú tienes el poder de todas las cosas y nosotros no, Señor. Te pedimos en esta hora que nos des sabiduría por medio de tu palabra. Enséñanos hoy a conocer más tu palabra. Queremos conocerte más a través de ella. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, fortalezca nuestras vidas mientras escuchamos tu palabra hoy. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Mi hermano, qué importante es tener la herramienta correcta. Piense por un momento lo beneficioso que es para usted tener la herramienta correcta. Cuando usted está mecaneando, tener la herramienta correcta. Cuando usted está construyendo, tener la herramienta correcta. Y así sucesivamente usted puede pensar en todos esos escenarios donde la herramienta correcta le ayudó a salir de un gran problema. Si usted es como yo y usted no es diestro en esas áreas de construcción o mecánica, pero tiene gente al lado que sí lo es, usted está agradecido. En mi caso, yo estoy muy agradecido por mi papá, por mi suegro, por el tío Juan, el tío de mi esposa. Son personas que tengo cerca y que nos ayudan tanto con situaciones de algo que hay que arreglar en la casa y ese tipo de cosas. Pero es bien interesante, cada vez que uno de ellos va a casa a ayudarnos con algo, a arreglar algo,
Y esto es algo tan reciente como ayer, que mi suegro me dijo ayer. No han pasado ni 24 horas, fue reciente. Que siempre que van a arreglar algo en la casa, ven una maletita que yo tengo allí y me dicen, oye, qué bueno, aquí tienes todas las herramientas. En ocasiones yo ni sabía que tenía esas herramientas. De hecho, me ha pasado, si usted es como yo, que va a Home Depot a comprar algo y de momento mira una máquina y usted dice, oye, esa máquina se vería bien allí en casa. ¿Sabes usarla? No, pero quizá algún día la usaré. Esposas, escuchen bien, a veces los esposos pensamos así. Algún día la usaré y la necesitaré. Así que yo compré herramientas y compré cosas. De hecho, ayer estábamos guardando, porque mi único trabajo ayer fue guardar las herramientas al final, literalmente. Y estaba guardando unos topitos que se le ponen a los cables en la luz al final cuando están trabajando. Y yo le preguntaba al suegro, yo le decía, oye, pero ¿y esto? Porque yo estaba guardando ya todo. ¿Esto es mío? ¿O esto es tuyo? Del tío Juan, el otro que nos estaba ayudando. Y me dijo, sí, eso es tuyo, estaba en la cajita. Ni idea que yo tenía esa herramienta. Así que piense por un momento esta idea de que yo tenía la herramienta y no le daba el uso, no solamente por desconocimiento, es porque ni siquiera yo sabía que tenía ese tipo de herramienta. Así que mi hermano, es probable que usted tenga herramientas, y esto usted bien lo sabe, que no está utilizando. Pero las tiene, están ahí. Lo importante es conocer cuál es la herramienta correcta para el momento indicado. Cuando nosotros hablamos de disciplinas espirituales, mi hermano, las disciplinas espirituales no son otra cosa que las herramientas que Dios le ha dado al creyente para que siga creciendo en los caminos del Señor. ¿Y sabes qué? Muchas veces te pasa como a mí en ese escenario que les acabo de hablar. Usted las tiene, porque si usted es un creyente, usted tiene esas disciplinas, o las puede tener, tiene acceso a ellas. Y a veces teniéndolas o teniendo acceso a ellas, no las usa. Disciplina espiritual, leer la escritura, usted la tiene, pero a veces no la usa. Orar, usted puede orar, usted lo tiene accesible, esa herramienta, pero muchas veces está metido en grandes problemas y no usa la herramienta correcta teniéndola en su mano, o como yo, teniéndola en su maletita. La tienes allí, pero no la usas. Así que cuando hablamos de disciplinas espirituales, son esas disciplinas que Dios le ha dado a su pueblo, para que su pueblo siga creciendo en él. Como les dije, está orar, ayunar, leer la Biblia, vivir la vida de iglesia y muchas otras disciplinas más. Santiago, cuando acaba su carta, le habla a la iglesia de la importancia de las disciplinas espirituales. Y le habla a una iglesia, mi hermano, que estaba padeciendo persecución, que estaba sufriendo. Y es como si Santiago les estuviera recordando, oye, ustedes están sufriendo, están pasando grandes situaciones, pero recuerden su herramienta. Recuerden que ustedes la tienen disponible, no lo olviden. Así que mi hermano, la semana pasada vimos cómo en medio de grandes pruebas se hace conocer o se refleja, se hace ver nuestro carácter verdadero. Usted recuerda, la semana pasada estudiamos Santiago 5:12, el famoso texto que nos invitaba a no jurar ni por el cielo ni por la tierra, sino que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, a tener integridad. Y lo que veíamos era prácticamente que en los momentos de dificultad, mi hermano, es cuando se va a mostrar si nuestro sí es sí y si nuestro no es no. Es en esos momentos de prueba, por eso Santiago se lo está diciendo. En esos tiempos difíciles se muestra tu lealtad a Dios. En esos tiempos difíciles se muestra si ese sí que le diste a Dios una vez diciendo, me voy a comprometer contigo, Señor, a vivir para ti. Pero llegó una prueba y ya no oro. Y llegó una prueba y ya no voy a la escritura. Mi hermano, es ahí que se demuestra si tu sí es sí y si tu no es no. Es en la prueba. Y Santiago se lo está escribiendo a esta iglesia que estaba padeciendo persecución. A esta iglesia donde probablemente algunos de ellos estaban sufriendo aún físicamente porque los habían maltratado, estaban en la cárcel. Así que Santiago, escribiéndole a esta iglesia, de momento, luego de darle esa enseñanza de que permanecieran firmes aún en medio de su sufrimiento, su sí siendo sí, su no siendo no, termina entonces la carta trayendo el tema de la oración, que es lo que veremos hoy, entre los versos 13 al 18. Y yo quiero que usted se prepare, mi hermano, porque cuando usted está estudiando un texto, lo hemos hablado antes, hay ideas que se repiten o palabras que se repiten. Tenemos 5 versos, del 13 al 18. ¿Y usted sabe qué? Cada uno de los versos habla de la oración.
Eso pocas veces pasa cuando usted tiene un pasaje de varios versos. Que todos los versos mencionen orar, orar, orar. Se va a dar cuenta. Así que vaya conmigo para ver la manera en la cual Santiago culmina su carta hablando acerca de la importancia de la oración, de la importancia de una comunidad de creyentes o una iglesia. Mi hermano, y aunque me adelanto, quiero que esto usted lo tenga fresco en su mente desde el inicio. Si algo aprendemos de este pasaje que veremos en esta mañana, es que no es lo mismo sufrir solo que sufrir en comunidad. No es lo mismo sufrir solo, aislado, que sufrir con una comunidad de creyentes que está al lado tuyo. Si algo vamos a aprender o recordar en esta mañana es que Santiago le está diciendo a la iglesia, ustedes están padeciendo persecución, ustedes están sufriendo, pero no deben sufrir solos, ustedes son una comunidad. Así que acompáñeme en esta mañana a ver dos puntos principales en nuestro texto de los versos 13 al 18, donde se va a contestar esta pregunta. ¿Cómo responde el cristiano a los diversos escenarios que se encuentra en la vida? ¿Cómo debe responder el cristiano, el creyente, a los diversos escenarios? Buenos, no tan buenos, escenarios de alegría, escenarios de tristeza. ¿Cómo debe responder ante esos diferentes escenarios? ¿Qué herramientas tiene a su alcance para enfrentar la vida? ¿Qué herramientas les ha dado Dios para poder enfrentar su vida como creyente en este mundo caído? Así que lo primero que veremos solamente aparece ahí en esa primera parte, en el versículo 13. Lo primero que se nos muestra, la primera herramienta que Santiago quiere recordarle a esta iglesia, diciéndole, recuerden que ustedes tienen esta herramienta a su alcance. Lo primero que hace Santiago es animar a la iglesia a orar en la aflicción y a alabar a Dios en los tiempos alegres. Eso es lo primero que hace Santiago. Animar a esta iglesia a que aprenda a orar en tiempos de aflicción y a alabar a Dios en tiempos de alegría. Mi hermano, lo que se nos está diciendo en este versículo, miren la primera pregunta: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Usted se imagina hacerle esta pregunta a una iglesia que tú sabes que están sufriendo? A una iglesia que tú sabes que ellos están padeciendo persecución. Mi hermano, les recuerdo la predicación 1 de esta serie, la introducción. Decíamos que la gente a la cual está escribiendo Santiago tuvieron que dejar sus casas en Jerusalén y huir a diferentes lugares. Por eso él está escribiendo una carta para animar su fe. Ellos habían ido, habían dejado todo, estaban sufriendo mucho. Y de momento, antes de terminar la carta, a Santiago se le ocurre, inspirado por el Espíritu Santo, hacer esta pregunta: ¿hay alguno entre vosotros que está afligido? Y miren entonces la respuesta que queda ahí a la posteridad, la respuesta que queda ahí para nosotros cuando yo puedo hacer esta pregunta en medio de una congregación como esta. ¿Hay alguno de nosotros que hoy tenga aflicción? ¿Hay alguno de nosotros que esté pasando por sufrimiento? Y miren la respuesta que nos da la Escritura. Santiago muy claro: haga oración. O sea, convierte esos tiempos de aflicción en tiempos de rodillas delante de Dios. Convierte esos tiempos de aflicción en una vida de oración. Mi hermano, la respuesta correcta cuando estamos afligidos es ir a Dios en oración. ¿Usted recuerda a Pablo cuando le decía en Filipenses capítulo 4 a la iglesia: no estéis afanados por nada, en cambio oren por todo? O sea, Pablo allá en Filipenses le decía a la iglesia: cambien sus afanes por una vida de oración. En esta ocasión Santiago nos está diciendo lo mismo. En tiempos de aflicción, ¿qué debes hacer? Debes orar. Debes orar, debes estar delante de Dios, depender de Dios. Lo hemos dicho antes, mi hermano, mientras más usted ora, más depende de Dios. Mientras menos usted ora, menos usted depende de Dios. El día que yo no oro, que usted no ora, lo que estamos haciendo, ¿sabes qué? Es diciéndole a Dios: no te necesito. Yo no necesito que tú cuides mi familia, por eso no voy a orar por eso, por esa petición. Pero cuando yo digo: Señor, yo reconozco que yo no puedo cuidar mi familia y por eso te pido a ti que cuides de ella, yo estoy dependiendo de Él. El día que yo salgo de mi casa y le digo: Señor, guarda mi salida y mi entrada, voy a viajar a otro pueblo lejano, guárdame en el camino. ¿Qué yo estoy orando? Yo estoy diciendo: Señor, es que yo no puedo guardarme a mí mismo. Yo estoy dependiendo de ti para que tú me guardes.
El día que tengo necesidad para que Dios provea. Y yo oro a Dios y le digo, Señor, tú conoces la necesidad que tengo. Te pido en tu voluntad que tú proveas para esta necesidad. Ese día yo estoy dependiendo de Dios. Pero cuando yo estoy en la misma situación, un día de necesidad, y no oro a Dios y comienzo a buscar por mis propios recursos, mi hermano, yo estoy dependiendo de mí mismo. Así que su vida de oración es un buen barómetro, es una buena escala de cómo está su vida espiritual, de cuánto usted conoce a Dios y cuánto depende de Dios. Porque mi hermano, mientras más usted ore, vuelvo y repito, y nunca me cansaré de decirlo, más usted muestra que está dependiendo más de Dios. Si usted no está orando, usted está demostrando, o el mensaje que usted está llevando, es que usted depende de usted mismo. Usted se cuida solo, se provee solo, se guarda solo y necesita a Dios solo en caso de emergencia. No, mi hermano. Por eso la vida de oración del creyente debe ser constante y continua. Pablo le decía a la iglesia tesalónica, oren sin cesar. No dejen de orar. En todo tiempo. ¿Cuándo es el mejor momento para orar? ¿Usted sabe cómo se contesta esa pregunta? Siempre, en todo tiempo. No hay un momento donde usted no tenga que decir, ¿sabes qué? No necesito orar en este momento. O no tengo por qué orar en este momento. Si usted no tiene una petición específica por la cual orar un día, recuerde la cruz. Y ahí usted tiene bastante material para estar una vida entera orando por lo que pasó en la cruz, dando gracias a Dios por eso. Recuerde lo que Dios le ha dado. Yo hace varios años atrás leía un libro de Henry Blackaby. Ese fue el famoso escritor que escribió el discipulado de mi experiencia con Dios, y luego escribió varios libros. Mi experiencia con la cruz, mi experiencia con la resurrección. Y yo quedé tan encantado con mi experiencia con Dios que leí los próximos libros de la serie. Y yo recuerdo que en uno de ellos, Henry Blackaby decía algo que me impactó mucho. Le decía, ¿cuándo fue la última vez que tú estabas en tu casa, sentado en tu comodidad, y de momento viste que estabas como que te diste cuenta, internalizaste que estabas en una casa con un techo, un piso, una nevera, un televisor, un sofá, miraste para afuera y tenías un carro allí, abriste la nevera, había comida, tenías salud, tus hijos estaban afuera jugando en el patio? ¿Y cuándo fue la última vez que tú viste eso y no lo pasaste por sentado, como que lo tomaste como, eso es lo que yo todos los días veo? Y ese día te detuviste y dijiste, Señor, gracias por esta casa. Señor, gracias por este mueble. No estoy sentado en el piso, Señor, gracias. Señor, gracias por el carro. Me dejó a pie ayer, pero gracias. Tengo un carro. ¿Usted sabe cómo vive la gente en otras partes del mundo? En bicicleta o lo mejorcito. La mayoría a pie, caminando, mi hermano. Con botellas de plástico puestas de chanclas. Hay una realidad así en el mundo que nosotros no la vemos todos los días, pero existe. ¿Y cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios por eso? Por todo eso, mi hermano, usted sabe, todo eso que usted tiene es pura gracia de Dios. Todo. ¿Y cuándo fue la última vez que nos detuvimos ahí? Simplemente ahí hay un motivo para orar, diario. Señor, gracias por esto, por todo lo que me has dado. Ahí ya usted tiene motivos para orar. Así que el creyente debe vivir una vida constante, completa de oración. Santiago le está diciendo a la iglesia, ¿está alguno entre vosotros afligido? Vaya a Dios en oración. Mi hermano, usted ha ido a Dios en oración diciéndole, desesperado en tiempos de aflicción, diciéndole, Señor, necesito un milagro. Literalmente. O yo soy el único que he hecho eso. Literalmente diciendo al Señor, yo necesito un milagro, que ocurra algo, porque es que no hay forma humana, según el escenario que yo veo, que esta situación se resuelva. Señor, yo necesito un milagro. Simplemente ha ido a Dios así. Esos son los momentos donde Santiago está diciendo, ¿está alguno entre vosotros afligido, sufriendo? Abra su corazón, vaya delante de Dios y quédese allí delante de su presencia. Diciéndole, Señor, aquí estoy, necesito un milagro. Necesito que obres en esta situación. Estamos sufriendo. Pero mi hermano, muchas veces en tiempos de sufrimiento se nos olvida que lo único que podemos hacer es hablar con Dios en oración. Nos olvidamos de lo más básico. Nos olvidamos de lo más importante. Usted escucha un sermón más de oración y usted dice, sí, pero eso es obvio. El cristiano tiene que orar, mi hermano, eso es obvio.
pero muchas veces no lo practicamos, las cosas básicas más importantes. ¿Estás en tiempos de aflicción? Ve a Dios en oración. No seas como yo, que tiene las herramientas y no las usa. Santiago le está diciendo, la tienes ahí, esta herramienta de oración. Y ahorita va a explorar un poquito más acerca de esta herramienta de oración. Está diciendo, la tienes ahí, usa esta herramienta en los tiempos de aflicción. Ve delante de Dios en oración. Pero Santiago quiere presentar todos los escenarios. Miren conmigo el verso 13. Él no solamente le está hablando a los que están afligidos y los invita a orar. Ahora les va a hablar a los otros. A los que en ese momento no están en aflicción o sufrimiento. Y le dice Santiago, ¿está alguno alegre? Usted no se libra de orar tampoco. Miren lo que le dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas al Señor. Ore al Señor una oración de alabanza con gratitud. Mi hermano, ningún escenario de tu vida te quita este mandato o esta enseñanza de ser un hombre o una mujer de oración. En cualquier escenario, ¿estás alegre? Ve a Dios en oración y alabanza. ¿Estás triste, estás afligido y estás sufriendo? Ve a Dios en oración. Todos los escenarios están cubiertos. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque un corazón agradecido de Dios siempre se va a reflejar en una vida de alabanza. Que la gente conozca la causa de nuestro gozo. Esta gente estaba alegre por alguna razón, y Santiago dice, ¿alguno de ustedes está alegre? Mira, pues también hay una alternativa para ustedes, es la misma. Vayan a Dios en oración, presentando su acción de gracia, sus alabanzas por lo que Dios ha hecho, por la causa de su gozo. Esto me recuerda mucho al Salmo 145. Cuando usted ve ese salmo, miren lo que dice los primeros 3 versos. Allá en el Salmo 145 se nos hace una alabanza como esta. A ir a Dios y presentar nuestras alabanzas a Él. Dice el Salmo 145, versículo 1 al 3. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Miren ahora el versículo 3 del Salmo 145. Grande es Jehová y digno, escuche bien esa última línea. Él es digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable. En la Nueva Traducción Viviente me encanta ese versículo 3 que dice, grande es el Señor, Él es el más digno de alabanza. Él es el más digno de alabanza. No hay otro que sea más digno de alabanza. Mi hermano, pregúntate, ¿qué o quién es más digno de alabanza que Dios? ¿Qué o quién merece más alabanzas que nuestro Dios? Las alabanzas no es otra cosa que un reconocimiento de sus atributos. Es reconocer la grandeza de Dios, la bondad de Dios, lo bueno que ha sido Dios. Así que cuando Santiago le está diciendo a esta iglesia, a los que están alegres, vayan a Dios en alabanza, lo que está diciendo es, reconozcan la bondad de ese Dios, lo bueno que ha sido ese Dios, y que si ustedes están alegres hoy, ese gozo es fruto de lo que ha hecho Dios en su vida. Vayan a Dios en alabanza y oración. Mi hermano, Él es el más digno de alabanza. Si estás sufriendo o no, eso no cambia que Él es el más digno de alabanza. Pero el problema es que en ocasiones se lleva más nuestra alabanza las cosas terrenales. Y a veces terminamos alabando más algo terrenal que la gloria de Dios. ¿Usted sabe cuando usted alaba algo terrenal? Por ejemplo, si usted como yo le gusta los deportes, usted puede tener un jugador favorito de algún deporte. Y usted conoce todas las estadísticas de ese jugador. Y a usted le gusta ese jugador y usted habla con otro amante de los deportes y usted comienza a alabar. Cuando usted está reconociendo todos los atributos, eso es lo que se está haciendo, es una alabanza en el sentido de reconocimiento de todos los atributos de este deportista. A mí me ha pasado llevando gente a casa a la biblioteca y tengo un libro donde yo quiero contarle toda la historia de ese libro, dónde lo compré, cuáles son sus atributos, por qué lo hace valioso para mí. Y quiero estar con esta persona dándole todos los atributos, literalmente alabando este libro
en el buen sentido de la palabra, es reconociendo todos los atributos. Y a veces no me canso y estoy hablando y hablando y hablando. Eso usted lo hace con las cosas que más le gustan. Quizás usted lo hace con su carro, o con su trabajo, con cualquier cosa, pero eso lo hacemos naturalmente. Usted alaba, reconoce los atributos de algo que a usted le gusta, que usted dice, pero esta es mi pasión y mira, te voy a hablar de esto. Y puede estar horas hablando. Tú puedes estar horas hablando de lo que más te apasiona. Horas, mi hermano, sin cansarte, porque es algo que te apasiona. Que tú quieres alabar y reconocer todos esos atributos. Pero cuando yo hago eso, siempre me pregunto, wow, ¿dedico yo la misma cantidad de tiempo a alabar estas cosas terrenales que tengo, a reconocer todos los atributos de estas cosas terrenales que tengo, que lo que le dedico a Dios, a alabarlo a Él, a reconocerlo a Él, a reconocer, Dios, tú eres bueno, Dios, tú eres grande, Dios, tú eres misericordioso? Y un tiempo donde en oración solamente reconocí y alabé a Dios por todos sus atributos. Mi hermano Santiago le está diciendo a la iglesia, alguno de ustedes está sufriendo, vaya a Dios en oración. Alguno de ustedes está alegre, recuerde la causa de su alegría. No la produjeron ustedes. Ustedes están alegres hoy, pues vayan en alabanza a Dios. Reconozcan que fue Dios y la bondad de Dios lo que produjo el que ustedes hoy estén contentos. Así que tanto en tiempos de sufrimiento, en tiempos de aflicción o en tiempos de alegría, Santiago está animando a la iglesia siempre a ir a Dios en oración. Con súplica o con alabanza, pero es a ir a Dios en oración. Pero en segundo lugar, vea conmigo los versículos 14 al 18. Porque Santiago, recuerden que le está mostrando a esta iglesia las herramientas. Y le está diciendo, ustedes que están pasando por todas estas situaciones, estas son las herramientas, utilícenlas. Una disciplina de oración, una disciplina de adoración y alabanza a Dios. Pero también vea conmigo la importancia, este es nuestro segundo y último punto, la importancia de vivir en comunidad en una iglesia local. Porque mire lo que hace Santiago. Es la importancia, es mostrarle la importancia a esta gente, a estos hermanos, de que ellos se necesitan unos a otros, de que ellos no deben sufrir solos. Es un creyente que está sufriendo con otros. Y miren conmigo, por ejemplo, los versículos 14 en adelante dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Oye, ¿por qué vas a sufrir solo esa enfermedad? Y miren lo que le dice. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. A eso se puede traducir como sanará, porque no está hablando necesariamente ahí de salvación como lo conocemos nosotros, la salvación de nuestros pecados. Está hablando de la sanación en ese momento, en ese contexto de una enfermedad. La oración de fe salvará o sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, esos escenarios donde tú estás con una iglesia local también se proveen para confesar tus pecados delante de Dios y recibir el perdón de Dios por tus pecados. Pero lo que quiero que vean aquí, donde quiero poner la atención, es esta idea donde Santiago está diciendo, aquí entra la iglesia, entre los hermanos, ¿hay alguno que esté enfermo? No debe sufrir solo, para eso tiene una comunidad. Y noten lo que dice, llame a los ancianos de la iglesia para que ellos oren por él. Mi hermano, esto implica abrir tu vida a otros. Esto implica abrir tu vida y tu corazón. El que a veces los pastores no se enteren por terceros o cuartos acerca de una necesidad que hay en tu corazón o en tu vida. Aquí literalmente lo que se nos está mostrando es una iglesia que reconocen que son una comunidad y donde si hay una necesidad y alguno está que está enfermo, Santiago le está dando esta instrucción. Oye, pues vaya, llame, busque, hable, que se conozca su necesidad. Mi hermano, usted no tiene por qué sufrir solo si usted tiene una comunidad de creyentes. Si Dios lo puso en una comunidad de creyentes, no hay razón por la que usted debe sufrir solo, enfermedad o aflicción o sufrimiento o lo que sea. Porque la idea que se presenta es de llamar a los ancianos, estar bajo el cuidado, pastoral, abrir tu vida. Y de hecho, mire lo que se dice aquí. Llame a los ancianos para que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Los comentaristas bíblicos debaten un poco esa idea última acerca de a qué se refiere.
porque esta es la única vez en todo el Nuevo Testamento que se habla de ungir a los enfermos. Nunca más se habla de eso. Así que no es una práctica en la iglesia, no era algo que Pablo habla de eso. Pablo nunca habla de eso, como que es algo que él hacía como práctica. Así que esto es algo del contexto específico de allí. Pero la idea que presenta también, probablemente algunos autores dicen, es que en el Antiguo Testamento se ungían aquellas personas, por ejemplo, los reyes, los sacerdotes, y el ungir era un símbolo de que lo estaban separando para Dios. Y algunos comentaristas bíblicos hablan de que probablemente haya una imagen de eso aquí, de que cuando estos pastores iban a la casa y visitaban a este enfermo de su congregación, iban también y lo ungían con aceite como señal de que lo estaban separando para Dios. De hecho, hay otros comentaristas bíblicos que dicen que probablemente el ungir con aceite, porque es así también, era parte de un tratamiento en la época. Usted recuerda al buen samaritano, parte de curar las heridas del herido fue con aceite, era la medicina. Pero al final de cuentas, la imagen que más importante del verso 14 y 15 es que si había alguno que estaba enfermo, no tenía por qué sufrir solo en su casa, él podía compartir, decía, llama, habla, da a conocer tu necesidad, da a conocer que estás sufriendo. Mi hermano, usted sabe que el libro de Hebreos también invita a los creyentes a tener una relación correcta con sus pastores. Hebreos capítulo 13. Y usted no sabe cuánto usted ayuda a sus pastores cuando usted abre su corazón y hace el proceso más fácil. Aquí entre nosotros, el pastor Ricardo y yo, cuando hablamos de las necesidades entre los hermanos, sabemos que hay unos hermanos que abren su corazón, son transparentes y han abierto su corazón. Nosotros conocemos la necesidad y tienen la confianza de llamarnos, de buscarnos cuando están en aflicción, que nosotros ni sabemos, mi hermano. Nosotros no estamos en todas partes y no tenemos la oportunidad, el conocimiento de conocer cada necesidad. Eso es imposible para un ser humano. Nuestro deseo es que cada hermano tenga ese carácter de decir, ¿sabes qué? Estoy en necesidad. Santiago dice, alguno está enfermo, llama a los ancianos de la iglesia. Vamos a abrir nuestro corazón. Mi hermano, vuelvo y repito, no tienes por qué sufrir solo. Abre tu corazón. Y aquí está hablando de los hermanos, aquí está hablando de los pastores. Vamos a ver otro verso ya mismo antes de terminar, donde no solamente abre esta idea de tú abrir tu corazón a los pastores, sino también a los hermanos de la iglesia local. No hay por qué sufrir solo si perteneces a una comunidad de fe. Eso es lo que Santiago le está diciendo a estos hermanos. Así que no solamente estás bajo el cuidado de los ancianos o los pastores, esa es la descripción que se da. Mira lo que dice el verso 15, la oración de fe va a sanar al enfermo, siempre si es la voluntad de Dios, el Señor lo levantará. Si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Pero entonces miren el verso 16, la primera parte del verso 16. No solamente se nos invita a abrir nuestras vidas a la comunidad de una iglesia local, a abrir nuestras vidas y necesidades a los ancianos y los pastores, sino que también nos dice el versículo 16, la primera línea, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Así que Santiago le está diciendo a esta iglesia, ustedes están sufriendo, ustedes están pasando aflicción, ustedes están pasando enfermedad, muchas situaciones, no tienen por qué pasarlas solo. Llamen a los ancianos, búsquense unos a otros. Mi hermano, esa idea de los unos a otros, ¿usted quiere escuchar simplemente algunas veces que aparece el concepto de la necesidad de buscarnos los unos a los otros en la Biblia? Simplemente las menciono. Si usted quiere la cita, después se las puedo dar. Pero simplemente las menciono. En la Escritura, y hay más, esto es simplemente un ejemplo. Dice lo siguiente, hablando de la relación unos con otros, como Santiago está diciendo ahí, oren uno por otro. Ámense unos a otros, 1 de Pedro 1:22. Vivan en paz unos con otros, 1 de Tesalonicenses 5:13. Prefiéranse unos a otros, Romanos 12:10. Edifíquense unos a otros, Romanos 14:19. Acéptense unos a otros, Romanos 12:16. Amonéstense unos a otros,
Romanos 15, 14. Preocúpense los unos por los otros. 1 Corintios 12, 25. Sírvanse los unos a los otros. Gálatas 5, 13. Sopórtense con paciencia los unos a los otros. Ese le pone asterisco. Efesios 4, 2. Sean bondadosos y compasivos los unos con los otros. Efesios 4:32. Perdónense unos a otros. Colosenses 3:13. Canten unos a otros. Efesios 5:19. Anímense unos a otros. 1 de Tesalonicenses 4:18. Confiesen sus pecados unos a otros. Santiago 5:16. El texto que tenemos delante. Oren unos por otros. Santiago 5:16. Hospédense uno al otro. 1 de Pedro 4:9. Y salúdense con amor unos con otros. ¿Usted sabe que en la Escritura hay un mandato para eso? Salúdense con amor. Lo dice en Romanos 16:16 y en 1 de Corintios 16:20. Mi hermano, y si esto es una realidad, y esto simplemente es un ejemplo, ahí no están todas las veces en el Nuevo Testamento que habla de eso, el amor de los unos a los otros, el perdonarse, el cuidarse los unos a los otros. Si esto es una realidad en la Biblia, ¿por qué vivimos solos nuestra vida como cristianos? No funciona. No existe tal cosa como un creyente aislado de una comunidad local o una iglesia local. Bíblicamente no el diseño de Dios, si no, Dios no hubiera formado la iglesia. ¿Y sabes qué? Simplemente Dios te tiene por allá en tu casa, a mí me tuviera ahora mismo en mi casa por allá, y a cada uno de nosotros en algún lugar hoy, un día como hoy. Pero el diseño de Dios fue juntarnos en una comunidad. ¿Para qué? Bueno, cuidarnos unos a otros, animarnos unos a otros, confesar nuestros pecados unos a otros, crecer unos por los otros, orar unos por otros. Mi hermano, no hay razón por la cual estés viviendo una vida como cristiano solo o aislado si Dios te ha dado una comunidad de fe. ¿Sabes qué? En esta tierra, la comunidad de fe que tienes alrededor no es una comunidad perfecta, porque está compuesta por pecadores como tú y como yo. Pero precisamente para eso estamos juntos. La idea es animarnos unos a otros, corregirnos en amor unos a otros, crecer. La comunidad perfecta, usted no la va a encontrar aquí, mi hermano. No la busque aquí. Usted la va a encontrar en la eternidad, cuando usted y yo estemos sin pecado allá. Pero mientras usted está aquí, no debe ser una excusa decir, oye, pero es que yo mejor vivo mi vida. Yo la he escuchado esa excusa. Yo mejor vivo mi vida cristiano solo. Porque es que la gente allá en la iglesia, tú sabes cómo son. Yo entro y me critican. Y si salgo también me critican. Mi hermano, mientras usted viva en un mundo caído como el de nosotros, usted está luchando con su pecado porque usted lo sabe. El hermano suyo está luchando con su pecado. Los pastores están luchando con su pecado. Y cada uno de los miembros de la iglesia. Así que esa excusa queda descartada. Esa es una excusa que nos gusta usar para justificarnos el estar desobedeciendo, mi hermano, porque es desobediencia. Porque en la Biblia dice en el libro de Hebreos que nos congreguemos. Bueno, y todas estas cosas, ¿cómo usted las va a hacer? ¿Cómo usted va a animar unos a otros, confesar sus pecados unos a otros, saludarse uno al otro si usted no vive en comunidad? Y usted vive aislado. Así que cuando Santiago le está hablando a esta iglesia, le está diciendo, no descuiden estas herramientas que ustedes tienen mientras están pasando tantas dificultades. Primer lugar, oración y alabanza. Segundo lugar, una vida en comunidad de la iglesia. Llamen a los pastores, confiesen sus pecados unos a otros, oren unos por los otros. Santiago le está diciendo a la iglesia, a los hermanos, se necesitan unos a otros para crecer en el Señor. Así que mi hermano, si no lo has hecho hasta este momento, te invito a que abras tu vida más de lo que lo has hecho. Que abras tu corazón, que empieces a compartir con otro hermano, con los pastores, tus necesidades. ¿Usted sabe por qué? ¿Y por qué le decía ahorita que ayuden a la tarea pastoral a ser un poco más fácil de lo difícil que usted no tiene ni idea? A mí jamás me dijeron lo difícil que era la tarea pastoral. Ni al pastor Carlos. Aunque lo habíamos leído el libro. Aunque habíamos ido a talleres. 1000 talleres habíamos ido. Aunque sí fueron gente sincera, al menos con nosotros. Y nos dijo, va a haber reto. Pero mi hermano, estar ahí es bien diferente. Y es bien difícil. Pero Pablo mismo lo decía. ¿Tú sabes qué dijo Pablo? Que a él lo más que le dolía no eran los latigazos que le daba. 2 Corintios 11.
Él empieza a decir, ¿sabes que a mí me latigaron? Y yo fui náufrago, y yo hice esto, y a mí me expulsaron por el muro de una ciudad y me dieron como muerto. Pero él decía, hay algo que me preocupa más. ¿Sabes qué era? Al final de todo eso él dice, pero ¿sabes qué está sobre mí como una carga por encima de todo eso? Mi responsabilidad con las iglesias. Eso para él, la responsabilidad pastoral, era más pesado que todo lo que había sufrido. Qué bueno que tenemos la gracia de Dios que nos sostiene, tanto en mi función como pastor y en tu función como creyente. Qué bueno, es la misma gracia que nos sostiene. Pero mi hermano, si usted quiere que sus pastores, como iglesia local, y también usted anime y enseñe esto a familiares y amigos con sus pastores en sus respectivas iglesias, ayúdenlo a hacer la tarea un poco más fácil. Simplemente con cumplir estos principios de la palabra de Dios, abrir su corazón y su vida. Porque mi hermano, es bien fácil pastorear a los que se dejan pastorear. ¿Sabe quiénes son aquellos? Pastor Ricardo y yo, cada vez que hablamos, los tenemos en la mente. Los podemos nombrar y decir, si esta persona, él o ella abre su corazón siempre y estamos ahí con él, lo podemos ayudar. Pero hay gente que no. Y es muy difícil. Pero mi hermano, si usted quiere ser un creyente fiel a la encomienda que Dios le ha dado, usted debe, si está enfermo y en necesidad, abrir su corazón a esa necesidad. No solo con los ancianos. Dice también el texto, unos con otros. Necesitamos una comunidad de fe, mi hermano, para poder enfrentar nuestra vida como creyente. Y usted sabe que va a ser Santiago casi al final de terminar esta sección. Otra vez va a volver al tema de la oración. Miren la última línea del versículo 16. Luego de decir que llamemos a los ancianos y les demos a conocer nuestras necesidades, luego de decir que nos busquemos unos a otros, que confesemos nuestros pecados unos con otros y oremos unos por otros, ahí al final del versículo 16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Mi hermano, experimentamos el poder de Dios a través de la oración de forma que están más allá de nuestro entendimiento. ¿Tú has experimentado eso? Básico, ¿has orado por algo y Dios te ha contestado? ¿Y has visto el poder de Dios en acción por medio de la oración que has hecho? La oración eficaz del justo puede mucho, no por el que hace la oración, sino por el que la recibe, que es Dios. Tu oración es poderosa. Eso es lo que está diciendo. Pero no por el que hace la oración, por ti o por mí. Es por a quien va dirigida la oración. Es por Dios. Así que la oración del justo puede mucho. No olvidemos que el poder de la oración radica en Dios y no en ti. Si el poder de la oración no radica en mí, es por esa razón que yo no tengo autoridad para mandar a Dios. Porque no radica en mí. El poder radica en Dios. Y por eso es que simplemente, en vez de decir, Dios, yo te ordeno, Señor, aquí estoy, que se haga tu voluntad. ¿Quiénes somos nosotros para ordenar a Dios? Para decretar y declarar cosas que no están en nuestro poder. Yo hace tiempo no cuento esta, así que la voy a contar, pero la he contado antes. Los que son más viejitos en la iglesia la han escuchado varias veces. Y recuerdo haber estado en una casa en el área norte de Carolina, donde hay varias iglesias de prosperidad. Un familiar, y allí en la casa, esa persona no tenía carro, de hecho un carro muy bueno, pero tenía esto en mente de que como hijo de Dios se tenía que montar en otro carro mejor. Aunque no podía económicamente en ese momento, pero él tenía eso en la mente. Así que, ¿sabe qué hizo? Cogió el chopper de periódico, recortó el carro, la imagen del carro, la puso en la nevera. Y yo cuando llegué a su casa ese día, yo vi eso y me llamó la atención, un carro ahí, ¿será que le gusta? Que tiene un pote y está guardando chavos para, trabajando más duro ahí, como debe ser, si te lo quieres comprar. Pero no, ¿sabes para qué era? Y de hecho me lo dijo, cada vez que yo pasaba, yo veía que esta persona hacía algo. Y yo dije, ¿qué tú haces? Y es que cada vez que pasaba, ¿sabes qué hacía? Reclamándolo. Y pasaba y lo reclamaba, decía, eso es mío, en nombre de Jesús. Y yo declaro que voy a estar montado aquí en varios meses.
De eso ha pasado 10 años. Ya el carro está viejo, ese modelo aquel. No es el último modelo ya que él quería. Pero, ¿sabe qué? Todavía yo tengo contacto con ese familiar. Ya no lo tiene pegado allí, gracias a Dios, en la pared de la nevera. Pero ¿sabes qué? Todavía hoy está con su carrito de aquel entonces. Nunca ocurrió aquello que él estaba declarando con autoridad de él. Que en varios meses se iba a montar porque lo estaba declarando. Mi hermano, Dios ha dado los medios para usted crecer económicamente. No es malo crecer económicamente. De hecho, crezca, anímese a crecer económicamente para que ayude a otros. No es malo eso. La Biblia habla del amor al dinero. Eso es el pecado. Pero no es nada malo que usted crezca y usted estudió y usted prosperó económicamente en el buen sentido. Usted entiende la idea, el buen sentido de la palabra. Eso no es pecado. El pecado es que usted ponga eso de su Dios. Y el pecado es que usted no reconozca los medios que Dios utilizó y que Dios te ha dado. En la Biblia habla tanto del trabajo. Mi hermano, el trabajo no fue una maldición desde el Adán allí, desde el Edén con Adán cuando pecó. Antes de la caída, Adán trabajaba. Era parte del diseño de Dios. Y Dios ha dado los medios. ¿Usted quiere eso? Ore al Señor, busque consejo de otro. Y trabaje, porque ese fue el diseño de Dios. Trabajar. Y obtener los recursos y usarlos sabiamente. Pero esta persona entendía que podía ordenarle a Dios. Y entendía que su oración tenía poder por sí misma, él en su palabra. Y por eso él reclamaba y decía, y con toda autoridad decía a Dios que iba a hacer de él ese carro. Y todavía, hasta hoy, repito, gracias a Dios que hasta cambió esa actitud porque aprendió. Pero mi hermano, no es mejor decir, Señor, tú conoces mis necesidades. Si es tu voluntad que yo pueda hacer esto o aquello. Si es tu voluntad que yo pueda cumplir esto. Señor, si no están tus planes, sabes que esto es lo que yo quería hacer. Pero si no están tus planes, no lo voy a hacer. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Es la actitud correcta, alguien en humildad que va delante de Dios así. Porque aquí dice, mi hermano, en ese versículo 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero recuerda, mi hermano, es la oración que está según la voluntad de Dios. Y recuerda siempre que sí, esa oración va a tener un poder y una eficacia, pero no es que está en ti porque tú lo produces. Es el poder de Dios que tú experimentas a través de la oración. Y Santiago le está diciendo, usen esa herramienta que tienen de la oración. ¿Y sabes qué? Y con esto cerramos. Les pongo un ejemplo. Los versos, miren los últimos versos aquí del versículo 17 y 18. La última parte. Santiago entonces les pone un ejemplo. Recuerden que cuando estamos hablando de la fe mostrada por obras, Santiago usó a Abraham y a Rahab. En Santiago capítulo 2. Cuando Santiago quería ilustrar el tema de la paciencia, de que aprendemos a perseverar con paciencia, ¿a quién usó? A Job. Pero ahora cuando va a hablar de la oración y de cómo experimentamos el poder de la oración en nuestra vida como creyentes, ¿sabe a quién usa? Interesante, a Elías. Y miren entonces lo que dice los versículos 17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Mi hermano, ¿sabe lo que está haciendo Santiago? Está recordándole a este pueblo que conocía el Antiguo Testamento las historias del primer gran profeta, después de Samuel, que fue este gran hombre, Elías. Esa historia, si usted quiere sacar la tarde del domingo a leerla o a recordarla, está en Primera de Reyes, capítulo 17 y capítulo 18. Esa historia donde tenemos a este hombre llamado Elías, que Dios lo llama y le dice al rey Acab, ¿sabes qué? No va a llover por 3 años. Esa fue su profecía. Y aunque allá no nos dice que él oró específicamente por eso la Biblia es como un todo, aquí se nos dice que sí, que él oró por eso. Que él oró para que no lloviera por 3 años.
¿Y sabes qué? No llovió por 3 años, según había orado Elías. Y usted sabe, en esa historia, cuando Elías se enfrenta a los profetas paganos de Baal y los deja en la vergüenza, porque hubo un momento en ese periodo donde se dice, oye, el pueblo, vamos a determinar quién es el verdadero Dios y lo vamos a adorar. Si Baal o Jehová. Hicieron un reto de que cayera fuego del cielo y consumiera un sacrificio. Y usted conoce los detalles. Habían cientos de profetas de Baal allí que hicieron ritos, que se cortaron a sí mismos, que estuvieron largas horas y no pasaba nada. Elías oró al Señor. Y vino fuego del cielo y consumió el lugar allí, el sacrificio, mostrando que Él era el verdadero Dios. Pero después de esa escena, hay un momento muy interesante donde entonces Elías, lo que nos dice Santiago, ora por lluvia. Y de hecho hay una historia bien bonita donde Elías le dice a su siervo, oye, va a llover, ya oré por lluvia, Dios me dijo que orara por lluvia y va a llover. Y oye, llevan 3 años sin llover. Y ni el siervo de Elías le creía. Imagínense eso. Pero de momento lo único que él veía era una nube a lo lejos, pequeñita. Bien pequeña a lo lejos. Y solamente eso fue la confirmación. De hecho, dice que era como la palma de una mano, pequeñita, de la forma en que él la veía a lo lejos. Y solamente eso fue la confirmación de que Dios había escuchado la oración de Elías. Nadie le creía, ni los reyes. ¿Y sabes qué ocurrió? Llovió torrencialmente después de 3 años. Elías nos está diciendo aquí, mis hermanos, Santiago nos está diciendo aquí que Elías hizo esa oración. Dios lo escuchó. ¿Y sabes qué? Para que no pongamos a Elías en un pedestal y digamos, no, pero eso fue Elías. Porque esa es nuestra tendencia. Cuando yo les hablo desde aquí, no, que hay que comprometerse con el Señor. Y alguien puede decir, pues eso fue Pablo, la vida de Pablo era fácil, era diferente a la mía. Él era un apóstol, pues claro, estaba comprometido con el Señor. Pero yo no soy un apóstol, no me requiera eso a mí. No, ese fue Elías que vio fuego del cielo. Yo nunca he visto fuego del cielo. Así que no me pida eso a mí. Ya se nos dijo que seamos como Job y perseveremos como Job. Y uno de ustedes diga, no, pero es que Job era un hombre bien piadoso. La Biblia dice que no había hombre íntegro como Job. Y yo no soy eso, así que no me pida eso a mí. Él está allá como un pedestal. Ese Job, Elías, son los héroes. Los vemos de lejito. Para todas esas personas como yo, y algunos de ustedes que han puesto esa excusa, Santiago dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. La Nueva Traducción Viviente y la Nueva Versión Internacional dicen, Elías era un hombre como tú y como yo, de carne y hueso. No hay excusa de, no, ese era Elías y oraba y Dios lo escuchaba. No, tú oras y Dios te escucha también. Esa es la fe que Santiago está animando. Mi hermano, Santiago le está diciendo, ¿sabes qué? La misma herramienta que tuvo el mismo Dios, el mismo poder de Dios que tuvo alcance Elías en ese momento para pedir que Dios detuviera la lluvia por 3 años, lo tienes tú al alcance y no lo usas. Y eso no lo creemos así. Pero hermanos, Dios no ha cambiado. Hebreos dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo Dios, el mismo que tuvo poder para abrir el Mar Rojo, el mismo. Para las plagas de Egipto. Para resucitar de la muerte al tercer día, el mismo poder, el mismo. No ha cambiado. El mismo que en el principio, cuando no había nada, se hizo todo. Y Él habló y dijo, hágase la luz, hágase la creación. Ese poder de Dios es el mismo. Él no ha disminuido su poder ni un ápice, porque si no, no fuera Dios. Así que ese Dios es el mismo, su poder es el mismo. Elías era un hombre de carne y hueso como tú y como yo, y él oró y Dios lo escuchó según su voluntad, mi hermano. Y Santiago le está diciendo a esta gente para que aprendan que ellos también son iguales y pueden ir también delante de Dios a orar. No caigamos en esa tentación de creer que estos hombres eran diferentes. Nos pasa a nosotros. Gente ha venido donde mí a decirme, ora tú porque Dios te escucha más a ti que a mí. Porque tú eres pastor. ¿Por qué? Es lo mismo que Santiago está diciendo aquí. Elías era un hombre sujeto a pasiones, oró y Dios lo escuchó.
De hecho, podemos ir un poco más. Yo le dije 1 Reyes 17 y 18. Usted sigue leyendo, ¿sabe qué pasa? Y yo creo que es un buen recordatorio. La próxima escena, después del gran triunfo del profeta Elías sobre los profetas falsos de Baal, ¿sabe lo que pasó? Alguien se enojó por eso. De mucho poder, de hecho. Era la que mandaba, de hecho. Era la esposa del rey, Jezabel. Se enojó contra Elías. Y el hombre poderoso en oración, que había orado y había descendido fuego del cielo, ¿sabes qué hizo? Huyó, se fue al desierto y se escondió en una cueva. Oye, él acababa de ver el poder de Dios de una forma increíble allí, frente a sus ojos. Él había visto cómo Dios había hecho un milagro. De hecho, a través de él había resucitado gente incluso. Pero él era un hombre de carne y hueso. Aquí lo dice, sujeto a pasiones como nosotros. Tuvo miedo por su vida. Y allí se metió en una cueva. Y ¿sabes qué? Lo más interesante, Dios lo buscó allá adentro. ¿Y sabes por qué sabemos que Dios lo buscó allá adentro? Porque el texto dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué tú haces aquí, en la cueva? Vete, que tú tienes un llamado, una responsabilidad. Ya tuviste mi poder, vete. Así que eso es un buen ejemplo, mi hermano, de que él era un hombre que caminaba como tú y como yo, que tenía temores como tú y como yo, que cometía errores como tú y como yo, pero oró a Dios con fe y Dios lo escuchó. Y por eso Santiago nos está diciendo lo mismo. Elías era un hombre como tú y como yo, él oró fervientemente. Mi hermano, ¿sabes lo que nos falta a nosotros? Orar de esta manera. Somos iguales. Pero a veces nuestras oraciones, mi hermano, no pasan de 30 segundos. Señor, bendice el día, amén, cuídanos, en nombre de Jesús. Y en la noche, Señor, gracias te doy por esto, amén. Mi hermano, orar fervientemente, como oraba Elías. ¿Sabes qué implica? Estar delante de Dios. Si hay que estar minutos, ora. Estar delante de Él, sin prisa. Diciéndole, Señor, estoy aquí abriendo mi corazón delante de ti, orando fervientemente. Te necesito, Señor. Mira esta necesidad. Y empieza a hablar con Dios de tus necesidades. Y alabas a Dios en medio de esa oración. Y estás ahí sin prisa. Pregúntale a mi hijo, cuando oramos en la noche, que yo he pecado de tratar de terminar la oración. Me refiero de concluirla. Cansado ya, Señor, y oramos por esto y por esto. Y mi hijo dice, gracias, papá Dios, como él dice, por el arroz. Y después por Yana. Después por los tíos. Por el helado. Que no me escuche porque va y pide helado ahora mismo. Por el helado. Por los carritos. Dice así, clarito, carritos. Y él tiene toda una lista. Por el arroz del día, por el pío, le dice el pío al pollo que come, por todo, por cuanta cosa. Y a veces me ha enseñado que yo estoy apurado todas las noches orando con él. Y a veces estoy apurado en el sentido de vamos a orar por rápido, tremendo, para cumplir. Y irme a leer qué es lo que estaba haciendo. Y mi hermano, lo digo no como virtud, es pecado eso. No está bien. Como por cumplir. Y ahí él me enseña que estar delante de Dios no es simplemente por cumplir. De que estar delante de Dios es orar fervientemente. Es, Señor, habla conmigo. Es hablar con Él, es abrir mi corazón. No es simplemente hacer un checkmark. No es simplemente oré y se acabó. No. Él ora por el arroz, por los juguetes, por la tía, por el tío, por aquel, por aquella. Oye, ¿qué implica esto? El creyente, mi hermano, por eso la Biblia dice que seamos como niños. Con esa sencillez. Y a veces nosotros no oramos por eso. Detenidamente por cada cosa del día. Fervientemente, con tiempo. Yo saqué tiempo para orar y estar con Dios. Mi hermano, él era igual que nosotros. No hay excusa. La diferencia sí radica en que a veces nuestras oraciones son fast food, rápidas. Y la oración de Elías era fervientemente, oraba. Con mucho tiempo delante de Dios. Que el Señor nos ayude, mi hermano, a experimentar ese poder de Dios, no nuestro, en una vida de oración, aún en los momentos difíciles. Como ya les dije, en cada uno de estos versículos de nuestro pasaje se nos habla de la oración. Orar en la aflicción, orar en la alegría, orar con los pastores, orar con los hermanos uno a otro. Les acabo de resumir el pasaje completo. Eso es lo que dice. Orar en la aflicción, orar alabanzas en la alegría,
Orar, ir a orar con los pastores cuando están enfermos, ir a orar unos con otros y seguir el ejemplo de oración ferviente de Elías. Ya, eso es lo que dijo Santiago. Pero tenemos que por un momento pensar, mi hermano, en el rol de la oración en nuestra vida. No orar, utilizando nuevamente para terminar la ilustración del inicio, no orar es como tener una de las mejores herramientas a tu alcance, en tu maleta, y simplemente ignorarla, no utilizarla. En alegría o en aflicción, no te olvides de Dios, de orar a Dios. Eso es lo que le dijo Santiago. ¿Estás afligido? Ora. ¿Estás contento? Ora. No importa. Vive bajo el cuidado de una iglesia local. Recuerda que no tienes por qué sufrir solo. El que estaba enfermo, Santiago le dice, pues que busca a los pastores. Y después le dice, pues entonces oren unos por otros. También los creyentes. Mi hermano, un creyente no sufre solo. No descuidemos la oración. Charles Spurgeon decía sobre este pasaje, creyente, tú tienes una poderosa herramienta en tus manos, úsala bien, úsala constantemente, úsala con fe y con seguridad, serás de bendición para tus hermanos. Cuando estés delante del Señor, háblale acerca de los miembros del cuerpo de Cristo, aquellos que están sufriendo. Cuando eres favorecido delante de Dios y vas delante de su presencia, permite que tus peticiones no sean solo por ti, sino por la de aquellos que también necesitan la ayuda de Dios que un día tú recibiste. Hermanos, necesitamos la oración en nuestra vida, pero también necesitamos aprender a vivir en comunidad, como nos acaba de enseñar Santiago, y orar unos por otros. Que el Señor nos ayude en esta mañana a utilizar las herramientas que Él mismo nos ha dado, que están ahí, mi hermano, que usted la tiene en su cajita de herramientas y simplemente no la está utilizando. La oración, una oración en tiempos de aflicción de súplica, también una oración de alabanza, una oración con los pastores, una oración con los hermanos de la iglesia, una oración fervorosa como la de Elías. Que el Señor nos ayude, mi hermano, en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos en esta hora que grabes en nuestra mente y en nuestros corazones esta enseñanza, Señor, de tu palabra hoy. Señor, primeramente te pedimos perdón porque muchas veces no oramos lo suficiente. O cuando oramos simplemente lo hacemos para cumplir. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres que oren fervientemente como Elías. Que oren, Señor, no simplemente para hacer un checkmark en su vida espiritual, sino que oremos, Señor, para pasar tiempo contigo, para estar delante de tu presencia, para adorarte y alabarte, para presentar y abrir nuestros corazones delante de ti, Señor. Señor, que no caigamos en la rutina de orar por orar, que sepamos con quién estamos hablando, Señor, que sepamos que estamos delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Soberano del Universo, que nos ha dado acceso por medio de su Hijo Jesucristo. Gracias por esta enseñanza, Señor. Si hay alguno de nosotros afligidos hoy, tu palabra dice que ore. Si hay alguno de nosotros que está alegre, tu palabra hemos visto en esta mañana dice lo mismo, que cante alabanza al Señor, que ore una oración de alabanza, acción de gracias por la bondad de Dios. Si hay alguno enfermo, en necesidad, que busque el cuidado de la iglesia local a través de sus pastores, pero también a través de los hermanos. Señor, que aprendamos a orar fervientemente como oraba Elías. Él era un hombre como nosotros, que tuvo temor, que tuvo inquietudes, que tuvo luchas con su pecado. Pero él oraba fervientemente, Señor, y tú lo escuchabas. Que así oremos hoy, Señor, en esta mañana. Señor, que mostremos a través de nuestra oración que dependemos más de ti cada día. Que nos detengamos todos los días de nuestra vida a orar por cada cosa que por gracia tú nos has dado. Gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Si tú estás aquí entre nosotros y no estás en Cristo, no tienes una relación con Él, es el primer paso precisamente para poder tener una vida de oración continua y constante. ¿Sabes cómo tú puedes entrar a ese trono de gracia?
Se te está invitando. Hebreos capítulo 4 dice, acérquense al trono de la gracia. Vengan en confianza a orar delante de Dios. Pero hay un solo camino para ir hasta allí. Y es Cristo. Y si estás en esta mañana aquí y no estás en Cristo, si no has ido por ese camino de Cristo para llegar al trono de la gracia y derramar tu corazón delante de Él, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que puedes pedir perdón por tus pecados, ir a la cruz y decir, Señor, guía mi vida, perdona mis pecados. No puedo hacer algo para salvar mi corazón del pecado. Ayúdame hoy. Y la Biblia dice, cree y serás salvo. No te vayas de este lugar sin poner tu fe en Jesús, en el Jesús que te puede salvar. Pero de igual forma, iglesia, como iglesia, ora, aprovecha este tiempo, sal de aquí meditando en qué vas a hacer. De hecho, cada domingo debes salirte aquí con esa idea. ¿Qué voy a hacer con lo que escuché? Esto fue para mí. Sí, que ahí fulano de tal lo hubiera escuchado. Sí, amén. Pero tú estuviste aquí. Providencialmente Dios te trajo aquí. Y si lo escuchaste es por un propósito de Dios. ¿Y cómo vamos a responder a este mensaje? Vamos a orar más. Vamos a comprometernos a orar fervientemente. No orando por orar, por salir del paso. Vamos a orar como oraba Elías. Mi hermano, eso requiere mucho tiempo delante de Dios, que a veces se lo estamos dedicando a muchas otras cosas. Pídele hoy a Dios que te ayude a eso. Señor, yo quiero orar como Elías, fervientemente. Yo quiero orar así. Yo quiero ver ese poder de Dios a través de todas las cosas que tengo alrededor. Si no estás abriendo tu vida al cuidado de la iglesia, ora al Señor para que te ayude desde hoy. Señor, lo acabo de ver. Dice que cuando estoy enfermo llame a los pastores. Dice que yo ore con mis hermanos, que ore por ellos y ellos oren por mí. Y no estoy abriendo mi vida lo suficiente al cuidado de los hermanos y de la iglesia. Hoy puede ser el día que puedes empezar a hacer eso. Hermano, que el Señor nos ayude a experimentar ese poder de Dios por medio de la oración. Mientras más oras, voy repito, más estás mostrando y diciéndole al mundo y a ti mismo que más estás dependiendo de Dios. Que el Señor nos ayude a vivir de esa manera, mi hermano.